Bienvenidos a Este Oeste. En esta ocasión vamos a cambiar un poco el ritmo, aunque siempre hablaremos de temas de corrupción. Esta vez cambiaremos un poco el ritmo y hablaremos acerca de lo que está sucediendo en la FIFA. Vamos a conversar con Rafael Osberto Salguero. Él es ex vicepresidente tanto de CONCACAF como de la FIFA. Vamos a conversar con él. De hecho, estuvo allí justamente el día del 65 Congreso de la FIFA. Estaba allí presente, estaba de hecho presente incluso el miércoles antes de eso, cuando se dan todas estas capturas allá en Suiza. Así que vamos a conversar con Rafa y bienvenido, Rafa. Muchas gracias, Enrique. Un gusto estar acá en tu programa y naturalmente tratar de orientar a toda la opinión pública respecto a este escándalo mundial que es el fútbol ahora, ¿no? Vamos a hablar un poco acerca de qué pasó ese día, pero vamos también a poner en contexto a la gente qué es la FIFA, cómo funciona la FIFA con sus 6 organizaciones regionales, para que entiendan un poco eso. Pero tú estabas justamente allí durante esa semana que se llevaba a cabo el 65 Congreso, y de hecho participabas ese día viernes en el Congreso, aunque no te toca votar para presidente de la FIFA, ¿o sí? No hay voto, el voto es simplemente de las asociaciones. Son las 209 asociaciones. Votos son aunque tú eras hasta ese día, y no sabemos si todavía el día de hoy, miembro del Comité Ejecutivo de la FIFA. Sí, es parte del mismo. Definitivamente estábamos esa noche allí, nos acostamos como siempre, tranquilo, cuando a eso de las 5:30 de la mañana me entró una llamada. Me sorprendió por la hora. Veo que es mi hijo que de Guatemala me llama allá preguntándome si estaba bien, si no me había pasado nada. Le pregunto por qué. Me dices que se están llevando presos a unos compañeros tuyos. He visto salir a fulano, mengano. Y le digo, no puede ser, aquí ni ruido, o sea, en el hotel le digo ni nada. Sí, pero así es, y yo lo estoy viendo en televisión. Encendí la televisión, estaba un canal español y cabal me di cuenta que era cierto. Me levanté, me bañé, bajé y ya me reuní con todos los demás compañeros que igual que yo teníamos mejor suerte porque no nos habían llevado, y empezaron todos a decir por qué, cuándo y a qué horas y quiénes habían sido, y así transcurrió con incertidumbre un par de horas. Cuando al rato yo estoy en mi dormitorio, estoy solo, mi esposa andaba conmigo pero no estaba en ese rato, me tocan y me dicen Policía Federal, y les digo sí, estoy para servirles. Mire, no tenga pena, le traemos una citación simplemente porque tiene que ir a declarar a la fiscalía. Le hago saber nada más de que es el día de mañana a las 2 de la tarde y con mucho gusto ahí estaré. Después me dice, mire, usted tiene el derecho a no asistir siempre y cuando justifique su inasistencia ahora y posteriormente será escuchado. Yo lo haré, les dije, y se fueron. Seguí hablando, me fui y luego me reuní con un par de abogados suizos, un suizo que hablaba eminentemente suizo y otro suizo-español que hablaba español también, por entender mejor lo que era la ley de Suiza. Y lo primero que me dijeron es que no estás indicado en nada, simplemente quieren que vayas a contar, a informar qué sucedió en el momento de las elecciones de Qatar y Rusia. Es para informar eso. Me preparé y al día siguiente fui 8 horas a declarar. Y afortunadamente allí mismo la fiscalía me dijo que yo no tenía ningún problema, que está buena mi declaración, y me extendieron un finiquito donde estoy totalmente liberado de ese caso. Voluntariamente, si quiero colaborar en algo, me dicen que con mucho gusto, pero lo esencial es esto, que para mi satisfacción no estoy ligado en ningún momento a ese caso donde efectivamente formé parte. En lo otro, más adelante hablaremos, no formo parte. Y vamos a hablar un poco acerca de esto, porque realmente en este momento hay 2 casos diferentes. Sí. Uno que se está llevando a cabo por la Fiscalía de Suiza, que es esta que estamos haciendo referencia,
y otra vinculado a un caso que se inicia por el Departamento de Justicia de Estados Unidos, que también algunas de las aprehensiones que se llevaron a cabo ese día tienen que ver con el caso de Estados Unidos. Así es. Independientemente del caso de Estados Unidos, Suiza inicia una investigación también. Vamos a profundizar la diferencia de ambos casos. Pero yo quiero regresar a esa madrugada. Porque te llaman justamente desde Guatemala, tu hijo, sí, para decirte, estoy viendo en televisión que están capturando a Eduardo Lee, por ejemplo. Sí. Eduardo Lee, presidente de la Federación de Costa Rica, sí, y a Jeffrey Webb, que es el presidente de la CONCACAF. Ambos, o por lo menos Eduardo Lee, duerme a dos puertas sí, de tu habitación. Así es la habitación de él quedaba, concretamente el 409 era el mío y el 413 era el de él. Y yo no escuché nada, hasta por la mañana que sí había la esposa y que me dijo, Eduardo Lee, aparte era el que me iba a sustituir. Porque tú eras vicepresidente de la FIFA en representación de CONCACAF. Y en el Congreso de CONCACAF en Bahamas, yo me retiré precisamente porque el presidente de CONCACAF, Jeffrey Webb, y él decidieron avalar y hablar con la gente que el elegido era él. Yo al ver una circunstancia de ese tamaño me hice a un lado afortunadamente y ya ni participé de las elecciones, solo estaba esperando el Congreso del viernes para entregarle el cargo, lo cual ya no sucedió, sino que cuando el día viernes se da el Congreso donde queda electo nuevamente Joseph Blatter, dentro de los que en teoría quedaban electos, o bueno, quedó electo técnicamente es Eduardo Lee, pero estaba capturado en ese momento. Naturalmente, y precisamente con Jeffrey. Increíblemente que quienes me hicieron la campaña en contra, por algo querían estar juntos en FIFA, querían acompañarse, pero todo fue afortunado para mí porque eso sucedió así. Rafa, ahora expliquémosle a la gente un poco, porque estábamos explicando qué pasó en ese día, incluso el nerviosismo de muchas de las esposas, tu esposa misma, que reciben esa llamada de tu hijo a las 5:30 de la mañana, la esposa de Eduardo Lee, que está a 2/4, ustedes la conocen, las esposas de varios más. De Figueiredo, que fue otro. De Figueiredo, que bueno, con 86 años de edad se fue. Sí, porque también varios de edades mayores, algunos de ellos. Figueiredo era el mayor que iba, 86 años. Todo este esquema obviamente asusta, y asusta a propios y extraños. Propios y extraños me refiero propios, los que se saben estar involucrados en algo, y extraño tú en este caso que ya estaba saliendo el comité ejecutivo. Pero expliquémosle a los televidentes cómo se integra el comité ejecutivo de la FIFA, por qué tú estabas de vicepresidente de FIFA en ese momento, para que la gente entienda cómo funciona esto. Sí, bueno, la FIFA se compone de la siguiente manera. Son 209 asociaciones en el mundo que forman parte de la Asamblea General, por así decirlo, de FIFA, pero estas están divididas en confederaciones. Dentro de ellas está la de Oceanía, la de Asia, la de África, Europa, CONMEBOL y CONCACAF. CONCACAF, que además está dividida en uniones, ya que conforma el Caribe, el norte y el centro, y por eso es que tenemos un CAF en Centroamérica, CFU en el Caribe y la NAFA en el norte, pero estas uniones tienen que ver exclusivamente con CONCACAF, y CONCACAF es la que luego llega directamente a FIFA. Arriba en ese momento, debido a la incorporación de una mujer más, de titulares, éramos 25 personas que integramos el comité ejecutivo de FIFA. Hubo elecciones, 10 salíamos, dentro de ellos el cambio que ya dijimos, donde yo salía y entraba Eduardo Lee, y naturalmente se maneja a través de un secretario general, que es Jerome Valque, y el presidente, que es Sepp Blatter. Y luego hay una serie de direcciones y una estructura administrativa enorme y grande que tiene mucho que hacer, que paralela a las comisiones que se forman de los dirigentes en el mundo, que siempre participan en FIFA en comisiones determinadas, tiene cada quien una estructura administrativa que es la que hace funcionar al fútbol en todo el mundo, y sobre todo a nivel de torneos, que son muchos,
y que necesitan de mucha calidad técnica, y en este caso por eso son los administrativos los que llevan la mayor parte. De hecho, en un mundial hemos tenido gente de Guatemala trabajando porque ya son especialistas. Bueno, Rafa Tinoco ha estado encargado de sedes. Tinoco, como Mario Monterrosa, y así de otras partes del mundo, gente que tiene experiencia en manejo de administración deportiva, que es muy diferente a la política que jugamos ya a nivel dirigente. En ese esquema que acabas de mencionar, ¿cuántos vicepresidentes hay de CONCACAF? De CONCACAF hay uno, y de cada confederación hay uno, excepto de UEFA, que tiene 4, y 2 que tiene Inglaterra, porque Inglaterra, que tiene prácticamente 4 naciones británicas, por Irlanda, Escocia, Gales y el propio Inglaterra. Entonces, estos que además forman lo que es la International Board, estos 4, más 4 del Ejecutivo, entre los cuales yo estuve varias veces, formamos lo que es la International Board, que son las que ponen las reglas de juego en el mundo y son las que FIFA defiende y a las que todo aquel que se afilia a FIFA las tiene que cumplir exactamente, las reglas del juego. ¿Cuáles son las funciones o cuáles habían sido hasta ahora las de ese comité ejecutivo? Porque han cambiado de acuerdo a los estatutos como han cambiado. ¿Quién decide cuál es la sede de un mundial? La decisión de un mundial, de acuerdo al estatuto que hoy ya está reformado, pero hasta la elección del 18-22 era exclusivamente el comité ejecutivo. O sea, esas 25 personas o 24 personas en ese momento son quienes votaban para designar la próxima sede. Así es. Y naturalmente cada país, reforzado con su confederación, proponía la candidatura, pasaba por un tamiz administrativo, llegaba a la Secretaría General y era la Secretaría General quien decía que hay 8 candidatos, 2, 3, los que hubiese, y el comité ejecutivo decía a qué le toca tal campeonato. Después de los problemas que han venido de la elección, especialmente de Qatar, hubo reforma al estatuto en el cual ahora lleva el mismo proceso hasta la Secretaría, pasan los 8 o 6 candidatos al comité ejecutivo, de allí se sacan 3 que completen más los requisitos que se necesita para tener una sede, y ya es el Congreso, las 209 asociaciones, quien dice dónde es el mundial. Pero eso iba a su primera vez que iba a suceder eso, o que va a suceder, es en el mundial de 2026. Entonces, ir al corte, vamos a hablar un poco acerca de entonces cuáles son los alegatos, las acusaciones que hay en contra de los capturados. Como ya decía hace un momento, hay 2 investigaciones que se están llevando a cabo en paralela. Una iniciada por una investigación que hizo Michael García, un estadounidense, de la Fiscalía de Nueva York, justamente, que le contrató a la FIFA en su momento para hacer una investigación derivada de una comisión de ética que se generó de parte de la FIFA. Él hizo un informe. De este informe hizo un resumen ejecutivo del Comité Ejecutivo de la FIFA, o mejor dicho, en la Secretaría General de la FIFA hizo un resumen ejecutivo y fue lo único que presentaron. Michael García no quedó satisfecho con eso, ya le cuento al volver del corte qué fue lo que hizo con esto, y la otra investigación es la que inicia la Fiscalía de Suiza, que es la que tiene que ver especialmente con la designación de Rusia para el 2018 y Qatar para el 2022. Voy a ir al corte y regresamos a analizar justamente qué pasó con Michael García y cómo se derivan estas investigaciones. Estamos acá en Este Oeste, volvemos en un momento. Estamos presentando Este Oeste. ¿Sufre de sobrepeso, colesterol alto, estreñimiento? ¿Te gustaría eliminar todas esas libras de más? Presentamos la piñaterapia del Dr. Ming, el nuevo tratamiento 100% natural para desintoxicar el cuerpo y bajar de peso. Bajé 23 libras, estoy feliz con los resultados. Piñaterapia del Dr. Ming, con su efectiva fórmula antioxidante, diurética y quemadora de grasa, ideal para combatir la celulitis y perder peso de manera natural. Tómalo frío o caliente, bebe tu té 2 veces al día y sorprende
Sorpréndete con los resultados. Es 100% natural y sabe muy rico. No solo bajé de peso, también bajé medidas, tengo control del apetito, control de ansiedad. Bueno, lo mejor de todo es que no he vuelto a engordar. Limpie y desintoxique su cuerpo con el nuevo té de piña del Dr. Ming. Y si nos llama ahora, le enviaremos otro tratamiento completamente gratis. Sí, 2x1 si llama ahora mismo. ¡Llame ya! Lunes en Matutino Express, nuestro tema central será al que le caiga el guante que se lo plante. Y viene Luisa Fernanda Mazariegos para decirnos en qué momento a tu chico le hace falta un cambio de guardarropa. En Rocola Express, las canciones con dedicatoria más memorables de la historia. Ana Lucía Rivillaga, nuestra nutricionista, nos dirá cuáles son los 10 pecados capitales que cometemos a la hora de querer bajar de peso. Y Malacates Treble Shop estará en la casa para presentarnos su nuevo disco, A Quien Corresponda. Todo esto y mucho más, lunes iniciando la semana en Matutino Express. ¿Sabía usted que la libertad de expresión es un derecho constitucional? Yo, usted, nuestros hijos, todos tenemos el derecho de expresarnos, tenemos el derecho de hablar, tenemos el derecho de alzar nuestra voz. Todo individuo tiene el derecho de buscar el mejor medio para expresar sus ideas. Expresión es la forma en que nos relacionamos con el mundo. Es mucho más que hablar, que escribir. Es cómo nos proyectamos. La libertad de expresión es pilar del periodismo honesto. En Canal Antigua creemos que la libertad de expresión es un valor que todos debemos mantener como un estandarte cerca de nosotros. En Canal Antigua ejercemos la libertad de expresión. Debatimos con diversidad de ideas y presentamos los hechos más importantes que atañen a la vida nacional y al mundo entero. En cualquier medio, el derecho a un discurso libre alienta al periodismo transparente y sin ataduras. La libertad de expresión requiere de responsabilidad. Y en Canal Antigua, cada uno de los periodistas nos hacemos absolutamente responsables de lo que expresamos al aire, porque usted, para nosotros, es lo más importante y nuestro respeto para usted es absoluto. La libertad de expresión es una garantía para todos los guatemaltecos. El artículo 35 garantiza la libertad suya y mía. Por eso es que cuando su libertad está siendo violentada, su libertad de expresión, la mía también. Y cuando la mía es violentada, la suya está siendo violentada. Porque la libertad de uno garantiza la libertad de todos y la de todos garantiza la libertad suya y la mía. Sin nuestra libertad de expresión será muy difícil defender nuestros otros derechos a la vida y a la propiedad. Defiende tu libertad de expresión. Limitar la libertad de expresión sería cercenar la libertad individual y la dignidad de la persona. Poder emitir libremente nuestro juicio es indispensable para el avance de la sociedad. Sin juicio crítico y debate es imposible el progreso. ¿Puede usted vivir sin pensar? ¿Puede usted vivir sin decir lo que piensa? Yo no puedo. Estamos presentando Este Oeste. Estamos de regreso acá en Este Oeste conversando con Rafael Osberto Salguero. Les decía ex miembro, pero no sabemos si todavía es miembro del Comité Ejecutivo de la FIFA, porque Eduardo Lee, quien lo tenía que reemplazar, cayó preso antes del 65 Congreso, así que técnicamente en este momento todavía es uno de los vicepresidentes de la FIFA, don Rafael Osberto Salguero, miembro del Comité Ejecutivo. Hablemos un poco de esta investigación que hizo Michael García. ¿Cómo se genera este comité de ética y digamos, de alguna forma de normas de parte de la FIFA, y cómo Michael García es un abogado del Distrito Este de Nueva York, de la Fiscalía General de Estados Unidos, y es quien hace una investigación a solicitud del secretario general? No, lo que pasa es lo siguiente, que después de los problemitas que se venían dando y lo que se hablaba en torno a los rumores, en torno a las candidaturas, el Congreso no solo reformó el estatuto en materia de que sea ahora los 209 países los que decidan cuál es la sede, sino que a la par se crearon comisiones de transparencia, de ética, de integridad, compuestas por
elementos fuera del contexto de FIFA, personas honorables y con capacidad especializados en los temas que fueron puestas como candidato, y el Congreso eligió estas comisiones. Un Congreso posterior las eligió, dentro de los cuales venía como candidato a presidente de ética Michael García. Michael llega y se queda de presidente, empezó a descubrir muchas cosas y a atacar cosas de manera individual, e incluso nos escuchó a todos, un mínimo de 2 o 3 horas a cada quien, y formó un expediente enorme. Hubo algunos miembros del comité ejecutivo que empezaron a sacarlo, que era un policía, que iba a ver y que no sé qué, cualquier situación que se prestara a no estar vigilados por alguien, y en este caso por el presidente de la Comisión de Ética. Y llegó un momento que la cosa se puso tan tensa que Michael renuncia a su cargo, y precisamente en este último congreso es sustituido por su segundo, porque interinamente siguió él. Michael salió hace algunos meses, 6 meses más o menos, y regresó a sus quehaceres a Estados Unidos. Te quiero una cosa curiosa que es lo que quiero compartir. Sí, quiero compartir un poco con los televidentes, porque Michael García trabajaba en el distrito este del estado de Nueva York, dentro de la Fiscalía General de Estados Unidos. Uno de sus colegas es hoy el director del FBI, salió de ese distrito y se fue como director del FBI. Y la otra, que era su jefa, era la señora Loretta Lynch, y Loretta Lynch es la fiscal general de Estados Unidos en ese momento. Hace 6 meses, cuando forzan a renunciar a Michael García, se va con sus tilinches bajo el brazo, literalmente, se lleva el reporte, se lleva los expedientes y se los presenta a sus 2 ex colegas. Uno, como les digo, director del FBI actualmente, y la otra fiscal general de Estados Unidos. En mejores manos para una investigación criminal no pudo haber caído toda la información que obtuvo Michael García de declaraciones de muchos de ustedes. Y otro tipo de pruebas. Y obviamente otras pruebas que él fue recabando en el camino. Con esa información, Rafa, él le entrega documentos suficientes a la fiscal general y al FBI para que hagan ellos su propia investigación. Y ese es el caso en Estados Unidos. El caso en Estados Unidos tiene 2 vertientes. Una, la misma que en Suiza, tratando de investigar por qué se designa a Rusia y a Qatar como sedes del 2018 y el 2022, pero otra, que tiene que ver con cómo se han designado, especialmente los contratos de derechos de transmisión de la Copa América 2016, el centenario, que se organizará por primera vez en Estados Unidos y que además tiene derechos de transmisión enormes que se otorgaron, pero también se otorgan los derechos de transmisión de los mundiales del 2018 y del 2022. Hablemos un poco acerca de eso, porque ahí hay muchísima plata que corrió según la Fiscalía. Bueno, son 2 cosas separadas. Los mundiales hace ratos que fueron vendidos esos derechos. Esos derechos, como ya te dije, los trabaja la Comisión de Mercadeo inicialmente. Esta lo pasa por la Comisión Económica de Finanzas de FIFA, pasa por diferentes situaciones dentro de lo que es la administración de FIFA hasta llegar a la Secretaría General, quien es la que decide pasar las ofertas ya tamizadas al Comité Ejecutivo, y luego el Comité Ejecutivo darle el aval al contrato para que se haga. Por ejemplo, en esa oportunidad, en Estados Unidos, Telemundo pagó 5.000 millones. 5.000 millones de dólares por las los transmisiones mundiales. de los 2. Y Fox para habla inglesa, Telemundo para español, para habla inglesa pagó 6.000 millones. O sea, solo en Estados Unidos se pagaron 11.000 millones de dólares por los derechos de transmisión para los mundiales 2018 y 2022. Sí. Y eso es parte de una investigación que está llevando a cabo. Aparte están los contratos que se realizan en el área americana entre CONCACAF y CONMEBOL para la copa que tú hablas, centenario, que se jugará en Estados Unidos. Este es un derecho exclusivo de estas 2 confederaciones y es manejado estrictamente por un comité organizador compuesto por 4 dirigentes de CONCACAF, en los cuales yo no estoy, y 4 de CONMEBOL. Por eso yo en lo de América no tengo nada que ver. Y esos 8 dirigentes forman parte de las pesquisas y de las investigaciones. Son las investigaciones que se están haciendo, y de las cuales ya hay 2 detenidos, que era el presidente en ese entonces de CONMEBOL, Eugenio Figueredo,
y el presidente de CONCACAF, Jeffrey Webb. Y está Eduardo Lee y están varios empresarios sudamericanos. En este caso el presidente de Traffic, sí, y el presidente de Torneos y Competencias. Traffic es el que maneja para Brasil y para América Latina, sí, y Estados Unidos los derechos de transmisión, y Torneos y Competencias para Argentina y otra parte de Sudamérica. Son 3 o 4 empresas de Sudamérica que en ese sentido se han hecho cargo de esa copa, y que es la que han estado trabajando con esta comisión específica puesta como comité organizador para esa copa. Porque termina vinculando el Departamento de Justicia de Estados Unidos. 3 argumentos dan ellos. Una, muchas de las reuniones para estas negociaciones se llevaron a cabo en territorio estadounidense. Así es. En Miami principalmente, muchas de ellas, que es donde está la sede de CONCACAF. Así es, porque estuvieron llegando en diferentes oportunidades la gente con Conmebol y luego la gente de aquí y allá. Ya un comité mixto, indiferentemente estaban sancionando en los 2 lugares. Segunda razón por la que dicen que se involucran es porque tienen que ver con lo que están pagando los consumidores estadounidenses por todos estos derechos de transmisión, porque consideran que hay una especie de colusión o de estafa alrededor de esto con los pagos de sobornos. Pues sí, eso es parte de la acusación, de acuerdo a lo que yo he escuchado, definitivamente. En ese tema ni siquiera me fue preguntado en la Fiscalía Suiza, porque era solo están simplemente investigando el tema de Qatar y de Rusia. Así es. Y tercera razón, dicen, porque las transferencias económicas que se hacen para los pagos de los sobornos utilizan pues los bancos, el Federal Reserve de Nueva York, para poder hacer las transferencias. Son las 3 razones por las que se involucran ellos. Pero de todos modos, en la investigación en Estados Unidos sí incluye en una pequeña parte al final la posibilidad de investigar cómo se designaron las sedes de Rusia y de Qatar. El día de ayer escuché a la fiscal diciendo de que estaba en comunicación constante con la Fiscalía de Zúrich y que le parecía bien cómo estaba llevando Zúrich ese expediente y que eso estaba delegado estrictamente allá, porque si algo pasó fue en el seno de Zúrich. Ahí está respetando Estados Unidos en ese sentido eso. Parte de lo que sucede ahí también, y esta Loretta Lynch, que es la fiscal general, que fue compañera o colega de trabajo de Michael García, dice, el día que presenta los cargos, dice: "This is just beginning". Si a ustedes fuera parecido, ella dijo: esto apenas empieza. Esa fue la frase que ella utilizó ese día, diciendo, porque ese día no se había capturado todavía a alguien más cercano, bueno, más cercano que los vicepresidentes de FIFA, uno diría no podría haber que de Joseph Blatter, pero hace unos días el New York Times elabora un editorial, una columna de opinión, donde vincula directamente a Welke, que es el secretario general, de la FIFA, como parte de los responsables de los pagos y de recibir dinero para las designaciones de Rusia y de Qatar. Principalmente el enfoque está en Qatar. Hay más de 2.500 muertos ya en este momento de trabajadores africanos, muchos de ellos vinculados también a esto. Qatar ha sido un mundial muy cuestionado por muchas razones. Desde que hay que cambiar fecha para llevar a cabo el mundial, desde las muertes que han habido de muchos de estos empleados para construir los estadios, pero además el de la forma en que fue designada como sede. Esta última situación que provoca la publicación de New York Times es que para efectos prácticos Blatter anuncia que va a renunciar. Digo eso porque no renunció literalmente, no presentó su carta de renuncia en Zúrich, sino que anunció que está dispuesto a renunciar. Sí, el tema ahí es el siguiente. Definitivamente la sede de Qatar es la más cuestionada, aunque se habla de Rusia también, pero la principalmente cuestionada es Qatar por todas las cosas que tú dices, e incluso nos preguntaban cómo era posible votar por Qatar si dentro de los requisitos para ser sede habían muchos que no llenaba Qatar, y se nota y se ve, va por muchas cosas que Qatar no llenaba, sin embargo se votó, como yo le dije a la fiscal. Es una pregunta que yo no le puedo contestar, pues que le contesten los que votaron por Qatar, porque yo afortunadamente voté por Estados Unidos. Sí. Tú en ese momento sí votabas, y en el caso de Rusia, que fue para el 2018, ¿por quién votaste? Yo voté por esa misma tarde, fueron las 2 votaciones. Toda la vida, desde el primero
fueron 3 votaciones con Estados Unidos, los 3 votos por Estados Unidos. Incluso trabajé a la par de ellos con Bill Clinton, con el fiscal general de ese entonces, Eric con Holder. Freeman, sí, con todos ellos. Eric Holder era el fiscal general de esa y ellos época. más que todos sabían de que yo era entregado a la causa de Estados Unidos para que el Mundial del 22 fuera ahí. Desafortunadamente no fue así y perdimos. Y en el otro lado yo voté por Rusia porque reunía las condiciones, porque tenía los recursos y porque era una nueva plaza también que se abría y no repetía las otras europeas. Y Rusia no tenía nada menos que España o que Inglaterra, por ejemplo, o que Holanda. Y Alemania no. Ahora Alemania no está participando, correcto. Sí, no era menos. Entonces dije la 9 y voto por Rusia. Y así fue el voto y así fueron, creo, la mayoría de votos. Pero tú me has para contado Rusia. una anécdota con respecto a ese voto. Contaron la anécdota acerca de qué hiciste cuando emitiste tu voto en ese congreso, con respecto a marcar tus papeletas. Bueno, antes de salir de acá de Guatemala yo platiqué con un buen amigo la situación y ya había ciertas pláticas feas en el sentido de ya había rumores de que había arreglo, que Qatar pagaba y que Qatar. Entonces, mire, usted me dijo, si usted quiere en determinado momento una prueba para que no lo vayan a juzgar que usted votó por Qatar, marque sus votos. Y yo los marqué. Yo la palomita que le hice a cada voto la hice doble y al final le hice un colochito que era una R, que era mi nombre, pero muy disimulado, pero que se extinguía de todo, nadie iba a hacer eso. Y en determinado momento, cuando salió una noticia al aire de un periódico alemán, que luego lo desmintió al día siguiente, que no era yo, no que era salió que tú habías votado por Qatar. Sí, entonces vengo y voy a pedir certificación al notario y me la entrega y mis votos como estaban y él me da una constancia que yo había dicho que así había hecho mi voto y efectivamente esos votos estaban ahí. Entonces era otra prueba de que yo desde un inicio voté por Estados Unidos, por lo tanto yo no podía tenía por qué recibir algún soborno por parte de Qatar. Quedó ahí aclarado. La fiscal cuando me llamó me dijo, usted no viene porque esté señalado por nada. En el informe de Michael García yo no estoy señalado. Él no me exime porque no podía, porque era de la Comisión de Ética, pero me dijo, estoy satisfecho con su declaración. Y ella, a la par de Michael, ya pudo y me da el finiquito, que yo no tengo nada que ver, porque querían parte de la información que yo tenía, saber ellos, para armar ese expediente que la Fiscalía de Estados Unidos les estaba pidiendo a ellos que actuaran. Parte de todo esto implica también que Chuck Blazer es el exsecretario general de la CONCACAF cuando Jack Warner era el presidente miembro del Comité Ejecutivo y también de FIFA. era miembro del Comité Ejecutivo de FIFA. Chuck Blazer da declaraciones. De hecho, él es capturado de alguna forma ya por el gobierno de Estados Unidos por no pagar impuestos sobre 11 millones de dólares, los cuales él nunca declaró porque abiertamente él reconoce los había recibido ilegalmente, los había recibido por sobornos y pagos varios a lo largo de los últimos 20 años que había estado trabajando en FIFA. Él está enfermo, él tiene un cáncer en el recto y está prácticamente en las últimas etapas de su vida, está desahuciado. Y él decide brindar declaraciones a la Fiscalía de Estados Unidos desde hace un par de años. O sea, él viene colaborando ya con el gobierno y con el Departamento de Justicia de Estados Unidos desde hace un par de años y es parte de la razón por la que Jack Warner deja de ser vicepresidente de FIFA hace como año y medio. Sí, fue casi simultáneo. Lo que pasa es que a Jack Warner se le formó otro expediente en determinado momento porque él quería que Bin Hammam, el dueño de Qatar, fuera el nuevo presidente de FIFA y trajeron un avión con muchos dólares al Caribe para comprar votos, ya no para sedes ni para nada, porque eso ya estaba concedido, sino buscando la presidencia de FIFA después. Y se descubrió lo del avión, se descubrió lo de la plata y ahí cayó Bin Hammam, que era también vicepresidente de FIFA, y cayó Jack Warner. Al caer Jack Warner y caer Bin Hammam, se volvió la de Troya también en CONCACAF. Y como consecuencia de eso, cae Blazer meses después. Porque Blazer había denunciado eso a FIFA y al mundo. Y Warner se la devuelve denunciando. Se la devuelve, sí, pues. Y en lo que ellos se denunciaban, estalló todo esto, Estados Unidos le puso coco al asunto y como consecuencia
han venido todas estas investigaciones, de las cuales creo yo que es correcto que se hagan, porque exista corrupción aquí en FIFA, en China, en Marte, no sé dónde, debe de combatirse, creo yo, y yo estoy de acuerdo con ese tipo de acciones. Tengo que ir al corte, vamos a regresar a hablar un poco acerca de qué sucede ahora. ¿Se podrá quitar la sede esta de Qatar? ¿Qué pasa con Sepp Blatter ahora? ¿Se vuelve a elegir nuevo presidente de la FIFA? Tengo que ir al corte, estamos acá en Este Oeste, volvemos en un momento. Estamos presentando Este Oeste. Lea esta semana en Contrapoder. Todas las respuestas de la encuesta de Contrapoder Canal Antigua. La población está dividida entre la renuncia y la permanencia de Pérez Molina. 9 de cada 10 guatemaltecos quieren que Roxana Valdetti enfrente a los tribunales. Y en lo electoral, Valdizón pierde puntos. Sandra Torres ocupa el segundo lugar. Jimmy Morales cerca de alcanzarla. Conozca la historia del narco que provocó la expulsión del gabinete del ministro López Bonilla. Entérese. ¿Qué ganaron Portillo y Roberto Alejos con su alianza? Esta semana en Contrapoder, enfoque, criterio, análisis. Búsquela en tiendas de prestigio o suscríbase al 2222-8722. Descargue la versión electrónica en Google Play o en el App Store. Si quieres estar todo el tiempo bien informado, hay una app para eso. Si quieres ver Canal Antigua en línea sin prender el televisor ni moverte, hay una app para eso. Si quieres volver a ver una noticia, hay una app para ello. Si quieres conocer más acerca de los conductores de Canal Antigua, si quieres compartir con nosotros lo que está pasando en tu ciudad, en las calles o en tu pueblo, hay una app para ello. Es el nuevo app de Canal Antigua. Somos los primeros que te ofrecemos la posibilidad de tener Canal Antigua siempre a mano. Si quieres informarte, divertirte, disfrutar de contenido exclusivo y promociones especiales, hay una app esperándote. Canal Antigua, como siempre, mira sin límites. ¿Te gustaría estar siempre al tanto de lo que pasa de forma express? Busca Vida para información fresca sobre tendencias, moda y gastronomía. Política, ciudad, seguridad y lo que ocurre en el mundo llega vía actualidad con un formato único. Famosos te mantiene al día con los personajes del momento. Te compartiremos los mejores consejos y herramientas de tecnología. Además, estarás siempre al día con lo más relevante del mundo deportivo. Los temas virales son infaltables, así como la interacción constante. Ingresa ya a diariodigital.gt o descarga nuestra app. Destino 2016, la realidad del país al desnudo. Los mejores periodistas entrevistarán a los candidatos a ocupar cargos en las próximas elecciones. Indagamos en las propuestas y analizamos las miradas sobre la coyuntura del país y el futuro de Guatemala. Líneas y redes abiertas para que usted participe y sea protagonista de la discusión. Destino 2016, desde el 3 de mayo, por la pantalla de Canal Antigua. 2015, año de decisiones, año para ver Canal Antigua. Estamos presentando Este Oeste. Estamos de regreso acá en Este Oeste, último segmento conversando con Rafael Alberto Salguero. Como les he dicho, creemos que aún es miembro del Comité Ejecutivo de la FIFA por este dilema de Eduardo Lee, pero eso en todo caso lo tendrá que dilucidar el Comité Ejecutivo qué hacen con esa plaza que prácticamente quedó vacante o que aún en todo caso estarías ocupando porque cayó preso, o si hay un reemplazo. CONCACAF tendría que hacer una nueva asamblea, un nuevo congreso y designar a alguien más en vez de Eduardo Lee. En lo que eso se dilucida, nuestra compañera Rafa Salguero, hablemos un poco de qué sucede. Se ha hablado mucho de que se podría cancelar la designación de Qatar como sede del Mundial
Y se habla, uno, de la posibilidad de que sea Estados Unidos, que era el que compitió originalmente contra ellos. Inglaterra ha planteado también la posibilidad que le interesaría hacer, pero China también ha planteado y ha dicho, si le toca a Asia, le toca a China ser la sede del Mundial. Acaba de ser Beijing la sede de los Juegos Olímpicos. ¿Qué podría pasar en este caso? Ya Rusia difícilmente se cambia, estamos a un par de años de que sea el Mundial, está avanzada su infraestructura, difícilmente se cambiará lo de Rusia. Pero lo de Qatar, ¿habría posibilidad que se cambie la sede? Yo pienso que sí. Pienso que al fin y al cabo todas estas investigaciones han detectado algunos vicios en cuanto a la candidatura y en cuanto a su elección. Y lo que es más, la intencionalidad de todo esto al inicio nace porque ¿por qué Qatar? ¿Va? Y entonces eso fue lo que despertó más curiosidad y más deseos por ver cómo se manejaban las estructuras de FIFA y de las confederaciones para llegar a elegir, y ahí se han venido descubriendo otras cosas, pero todo es por Qatar, y creo yo que va a ser revisada esa candidatura al final, y como consecuencia se pierde. Si se pierde, vendrá una elección que hoy ya, como el estatuto lo dice, va a recaer en los 209 votos que tiene la Asamblea, es decir, las 209 naciones dirán a quién le queda esa sede. De todas maneras, hay programado un congreso para ver a quién se le entrega la del 26, pero también el estatuto ahora prohíbe terminantemente que sean 2 sedes juntas en una elección. Tendría que ser un congreso para una y un congreso para la otra. Y en cuanto a las candidaturas, de lo que a mí respecta, pues si sigo es provisionalmente hasta que venga el próximo congreso y elija al verdadero sustituto. Ahí pensaré si compito o no compito, pero ese sería, porque también está la del presidente de CONCACAF, Jeffrey Webb, que correría la misma suerte que la plaza mía. Y la en este momento hay un presidente de CONCACAF interino, que es el más viejo como vicepresidente que venía, que es Alfredo Jawid de Honduras, y él está en funciones tanto de presidente de CONCACAF como en funciones de la vicepresidencia que ostentaba por ser presidente de la Confederación Jeffrey. Y lo de Blatter, pues de igual manera, un congreso que va a tener que venir extraordinario, que no puede ser antes de 4 meses, o sea, diciembre, por razones de que el propio estatuto dice cómo inscribir candidatos, cómo hay propuestas. A partir de septiembre, octubre podría llevarse a cabo el congreso. Tal vez más. Pero digamos, como mínimo, hipotéticamente de noviembre en adelante a enero creo que puede ser, y ahí se elegirá todo. Luego vendrá el Congreso Ordinario, que ya está en México para abril, y en ese Congreso van a entrar a conocerse todas las reformas estatutarias para posteriormente ponerlas en práctica, y que venga a dar como consecuencia que todo lo que desean muchos, que se cambie la estructura, que los mundiales deben ser así, cuántos participan, cómo componer el comité ejecutivo, todo eso se puede arreglar en ese congreso. Antes no, como muchos creen que ya mañana esto se arregla, porque hay que mantener el estatuto, si no perderíamos la institucionalidad. Tú tienes también un par de anécdotas más, digamos, que me gustaría que compartieras. Una tiene que ver con Luis Figo, otra tiene que ver con Michel Platini. Sí. Que creo que son interesantes que también le puedas compartir, porque son vivencias que tú has tenido, que has compartido y convivido con todos ellos como dirigente del fútbol. Hablemos de la situación de Michel Platini. Bueno, Michel... hace un año, esta anécdota hace un año. La de hace un año, no. Cuando empieza el proceso donde prácticamente se deja entrever que va a ganar Blatter nuevamente. En el Congreso de hace un año, allí hubo una manifestación final en el Congreso donde pidieron la palabra unos 20 oradores de diferentes confederaciones, y todas para decirle que Blatter se tirara, que Blatter era el indicado y todo. Michel se retiró del Congreso muy malhumorado. Coincidimos en el elevador, subimos juntos y me dice: Rafael, me han postergado 4 años, esto no es justo, esto no es ético, me dijo, va a tener consecuencias, yo ya no jugaré. Porque en ese momento él estaba para jugar, pero él vio venir el Congreso como venía y se retiró. Posteriormente, en Bahamas, precisamente, cuando me tocó a mí también retirarme, me reuní con Figo y vino a hablar conmigo. Y le digo: no te hice esta pregunta ahí cuando todos te preguntaban, porque iba a ser una respuesta muy larga y ya venía la cena. Ahora acá en la cena, porque me quedó así frente a frente, te la voy a realizar. Y es
¿qué piensas hacer con todo lo que ofreces? Ofreces dar todo el dinero que hay en FIFA a todos. Ofreces poner 40 selecciones en el Mundial. Ofreces poner 40 ejecutivos. Pero eso es transformar, refundar totalmente FIFA. ¿Y qué equipo tienes para todo eso? No, es que eso hay que hacerlo despacio y todo. Yo lo encontré a él que no estaba preparado como para agarrar una organización de este tamaño. Él es un buen hombre, tiene buenas y sanas intenciones, pero no creo que esté preparado. Y la última es la que me sucedió con Michel, que no es anécdota, no, que es un hecho así de carácter oficial, ya que hubo una reunión de las 6 confederaciones que componen FIFA previo al Congreso. Y voy a decir esto para beneficio de lo que está diciendo Rafa. En esa reunión hubiera estado sentado Jeffrey Webb. Sí. Pero como Jeffrey Webb estaba preso, me tocó a mí. Como Eduardo Lee estaba preso, el único que quedaba potencialmente que podía asistir en nombre de CONCACAF era Rafa Salguero. Sí, y te toca asistir con el presidente de la UEFA, el presidente de la CAF, el presidente de CONMEBOL, que era quien estaba asistiendo. Él ya había tomado posesión, por eso fue. Ahora cuenta de esa anécdota. Y en el sentido mío, por ser el más antiguo de la... Y esto era el día jueves, el día antes del Congreso, jueves, que era el día viernes en la mañana. Sí. Y allí Blatter dice, miren, ha sucedido todo esto, hablamos de lo de las capturas y voy a replantearles cómo va a ser el Congreso el día de mañana. Los presidentes de las confederaciones son los que manejan el tema político. Es como el jefe de bloque. Claro, lo mismo, ¿ah? Unos operadores indirectos, pero esa es la función. Entonces, ahí, cuando Blatter estaba por terminar de hablar y darnos la palabra a todos, viene y Platini le dice, presidente, por favor, Leo, yo no vine aquí para escucharle eso, Leo. Yo vine aquí porque vengo de la final de Varsovia, vengo al aeropuerto y vine corriendo para pararme y darle un aplauso porque usted renunciaba. Yo creí que usted iba a dimitir aquí con nosotros y que nosotros le íbamos a llevar la buena nueva a nuestras asociaciones. Pero ya que no lo hace, en nombre de las 54 federaciones que componen la UEFA, yo a usted le pido su renuncia irrevocable. Renuncia ya, le dijo. Sí, ahí sí, renuncia. Y Blatter, bueno, le dijo, mañana es el Congreso, intervenimos todo, ¿va? Pero yo, para condensar el tema, mañana es el Congreso, usted puede votar por Francia o dígale a que vote por Francia, que vote en contra mía. Yo mañana, si la mayoría del Congreso quiere que siga, sigo, y si hay una minoría que dice que no, pues tendrá que quedarse con su no, como es el único voto que me lo está pidiendo, que es usted. Así es de que yo mañana voy al Congreso y se terminó la reunión. Eso implicaba que obviamente al ir al Congreso, como sucedió, tuvo la mayoría, no hubo segunda vuelta porque era de todos modos obvio que iba a volver a ganar Blatter, y termina siendo Blatter nuevamente reelecto. Pero unos días después de que la presión sigue cercando a Blatter y de este editorial de New York Times, él anuncia que renuncia. Pero mientras tanto, por lo menos por 4, 6, 8 meses, él seguirá operando la FIFA. Sí, y de acuerdo a la comunicación que yo tuve de uno de los más cercanos, su secretario privado, me dijo, Rafael, por encargo de Blatter te llamo, para decirte que él va a quedarse hasta que venga ese congreso, que elijan a otro. Él ya no va a participar, pero va a tratar de hacer en este tiempo una serie de reformas que todo el mundo está pidiendo y va a pedirle la colaboración a las confederaciones para que se den esas reformas. Muchos dicen, tantos años y no la hizo, ¿y por qué ahora? Pero yo, para hablar de símil, va igual que Guatemala, una ley electoral de partidos políticos lleva 14 años en discusión. Pero ahora, por la circunstancia, se saca y en plenas elecciones se quiere aprobar. Entonces, eso mismo está pasando en FIFA, porque corrupción es la misma palabra aquí, en FIFA y en todos lados. Y en todos lados hay que combatirla, creo yo. Rafa, te agradezco que nos hayas acompañado, que hayas contado muchas de estas historias, algunas muy personales, anécdotas y cosas que te pasaron a ti en estos días, esa sorpresa de sentirte a 2 puertas de la habitación 409 a la habitación 413 donde estaba Eduardo Lee, ahí mismo haber estado Jeffrey Webb en ese mismo nivel y demás. Él estaba en el nivel de arriba, pero la policía pidió las llaves, entró y quitó llaves y se metió al cuarto, ni siquiera tocaron puertas, por eso nadie sintió ni se dio cuenta. Todas estas historias que nos acaba de contar Rafa, y lo último que nos decía, ese símil que hacía, sí, a Blatter le piden renuncia ya, pero además él dice voy a hacer reformas antes de irme,
cualquier similitud, como decía Rafa, con lo que está pasando en Guatemala, no es coincidencia, son cosas similares. Y termina siendo lo mismo que yo he mencionado acá, una pistocracia. La forma en que funcionaba la FIFA era una pistocracia. Quien tuviera el efectivo en la mano hacía que se ganaran cosas. Antes, hace muchos años, Conmebol y UEFA manejaban. ¿Por qué? Porque eran los que tenían la plata en la mano. Como acá ciertos sectores empresariales manejaban la política porque eran quien tenía plata en la mano. Economías emergentes como las de Qatar, como otras en esos sectores, como incluso como China, tenían plata suficiente para empezar a comprar también lo que ellos quisieran dentro de la FIFA, y eso empieza a ocurrir. Así que similitudes sí, pistocracia acá, pistocracia en la FIFA, y lo que eso nos deja es una investigación abierta donde, como dijo en ese momento Loretta Lynch, la fiscal general de Estados Unidos, que se metieron con todo. Los aliados y colegas de Michael García se meten con él de frente y dicen, "This is just beginning". Esto apenas empieza, y esto apenas empieza en la FIFA. Joseph Blatter terminará saliendo, pero a ver si no termina saliendo esposado antes de que termine este periodo de la selección. Así que, Rafa, gracias por habernos acompañado. Gracias, Quique, por esta oportunidad, y creo yo que es un momento que no hay que dejar pasar por alto para limpiar el fútbol, que es un deporte tan lindo, y también en donde haya similitud de casos como el nuestro. Sobre esa pregunta que te hacía antes, Brian Jiménez nunca votó ni para ninguna sede de 18 ni el 22 porque no votaban los países. Sí, jamás las federaciones han intervenido en nada de esto. Será hasta la próxima. Será hasta la próxima. Ellos únicamente han votado para presidente, candidato a presidente, y por lo demás nada han tenido que ver en una elección. Gracias, Rafa. Gracias a ustedes por habernos acompañado una vez más. Un tema interesante. Cambiamos de tema un poco, sí, fútbol, pero lo mismo, corrupción. Gracias por habernos acompañado una vez más acá en Este Oeste. Dios los bendiga.